Escuchando a Ignacio Copani, que les quiero decir que a todos los fanáticos, entre los que me cuento, el próximo viernes va a estar en La Máscara, como corresponde, que es su lugar en Buenos Aires últimamente. No se lo pierdan, los que todavía no lo vieron, porque es uno sale levitando de la alegría de escucharlo, y los que ya lo vieron, porque seguro van a volver a pasar bien. Bueno, y acá estamos. El querido invitado que tengo ahora en Periodismo en Emergencia es Carlitos Sudarovsky. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la amistad. Eso principalmente. Eso más que nada, No, pero más que nada es una... Yo le digo, quiero contar esto, siempre le digo a Nora, ¿para cuándo vas a escribir tus memorias? Son varios los que están reclamando. Porque realmente Nora tiene una vida muy interesante y no la ha pasado nada bien en muchos momentos. Entonces, como los atravesó con enorme dignidad, me parece que vale la pena que lo cuentes. Vale la pena que lo cuentes. Sí, acá hay un grupo que lo pide, mi hija me pide desde siempre, bueno. Y es de fácil, mira, te sentás sí, 12 horas por día y lo haces. ¿Vos estás escribiendo un libro ahora? Estoy escribiendo dos. Uno que no me pidió nadie y que mucho tiene que ver con tu título, con el título de tu programa, que es una especie de estado de situación del periodismo argentino, y que lo estoy haciendo por puro deseo, porque tuve ganas de hacerlo, y que será una especie de diagnóstico mío y como 15 o 20 entrevistas a periodistas jóvenes que me gustan, como vos dijiste hace un rato, ¿no? Gente que yo leo y que me parece que es interesante y que están desarrollando cosas que me parece que están defendiendo, como se dice en el ambiente futbolístico, los mejores trapos del periodismo argentino. Y después estoy trabajando ahora todavía en la etapa de entrevistas con Hugo Paredero. Estamos haciendo un libro sobre el toc-toc, sobre el fenómeno teatral y artístico, pero también social y cultural. Sí, es muy especial. Cada uno que va siempre sale encantado. Yo te digo, yo lo he visto no menos de, por lo menos 3 veces, no me acuerdo si alguna más. Yo me vuelvo a reír como el primer día, y eso es muy... Yo la vi 3 veces también, y la última, para refrescarme un poco la memoria, hace poco. Y también me pasó eso, me volví a reír, me volvió a enganchar. Es por algo que uno, sigue como fenómeno, ¿no? Hay algo que tiene. Ya 7 años, ya aseguraron la próxima temporada, y según los más expertos, tipo Rottenberg, creen que van a llegar a tener 10 años seguidos, ¿no? Y además tienen una compañía que van de gira, ¿no? Además eso, que eso creo que es bastante inédito. Sí, que haya compañías como pasa en Estados Unidos que van haciendo, digamos, la periferia o en las grandes ciudades, van recorriendo el país. Y cuentan cosas interesantes. Por ejemplo, alguna vez o muchas veces dieron la obra en Avellaneda, o sea, a 10 minutos del multiteatro, o dieron la obra en Morón, también a 20 minutos. Y pensaron, bueno, hoy, este fin de semana, no va a andar bien la obra en la calle Corrientes. Igual agotaba. Sí, eso es un fenómeno, es realmente un verdadero fenómeno. Bueno, así que bueno, estoy en eso. Bueno, este programa, te digo, se llama Periodismo en Emergencia, porque cuando yo empecé a trabajar en esto, cuando tenía 16 años, y era muy chiquita y empecé en la revista el periodismo era honorable, era una profesión deseada y, no sé, honorable, era bárbaro, o sea, un periodista era... Yo no empecé por eso, pero digamos que era eso, la profesión era eso. Después con los años se hizo realmente muy peligrosa, como sabes, y te toca la general de la ley. Y en los últimos años realmente, salvo las honrosas excepciones entre las que te contaba, da vergüenza ajena. La verdad que sí. Y la verdad que sí, porque ni siquiera es que uno discute las posiciones ideológicas de otro, que podría ser una discusión de arte. Pero si no, ahora es la cosa de casi ser sicario, ¿no?
Sí. o los que solamente piensan en enriquecerse, o los que están al servicio de alguien realmente manejando su poder, Sí. o cooperando con su poder. El libro este que estoy haciendo lentamente también va a tener como un capítulo de autocrítica. Creo que nos debemos una autocrítica también, ¿no? Por haber ido aceptando un montón de cosas que no debíamos haber aceptado, ¿no? Y creo que lo peor que nos pasa, esto que entre otras cosas nos coloca en emergencia, es la precarización, ¿no? La precarización laboral es impresionante. Impresionante. Y no es de ahora, yo la ubico cuando el fracaso del primer perfil, el perfil diario, digamos, no este perfil periódico. Bueno, ahí me parece que la gente empezó a pensar, los empresarios periodísticos empezaron a pensar, ¿por qué si les pasa esto a los Fontevecchia, por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces pongamos las barbas en remojo, y eso fue traducido, fue interpretado como que el trabajo que antes hacían 5 personas en una redacción, ahora lo hace una. Fenómeno no tan nuevo, porque digo, si vos vas a un banco y tenés que morfar una cola de 40 minutos, es también por eso, porque antes había 5 bancarios y ahora hay uno para atender. Bueno, Y además creo que empezó tal vez antes, en la época, yo creo que la dictadura se demostró que para seguir las instrucciones de cualquier secretaría de prensa de cualquier gobierno, el cadete lo podía hacer. Yo creo que ahí empieza un poco, digamos, a funcionar algo. Sí. Después, y yo creo que el menemismo, el final de Alfonsín y después el menemismo, hicieron esto de que inventaron la facturación del periodismo, ¿no? O sea, que ya nunca tenés relación de dependencia, que el convenio no se cumple, que vos trabajás 10 años en un lugar y seguís siendo un tipo que presenta una facturita todos los meses. Sí, sí. ¿Cómo sabés? Porque lo vivo y porque ha sido ese el proceso, ¿no? Sí, sí. Y Tremendo. los que siguieron con la relación de dependencia con sueldos de hambre realmente. Sí. Sí, para seguir con el beneficio de la relación de dependencia, los sueldos realmente muy malos. Así es. Y yo creo que todo eso, y después están los que ganan mucho, no solo porque los contratan por mucha plata, sino porque además tienen participación en la torta publicitaria. Es decir, hay una diferencia. La brecha entre nosotros es la brecha entre los que estamos de un lado del pelotón y los otros es inimaginable. Se trata de una grieta muy antipática. Muy antipática, sí, que no nos conduce a nada, te digo, es muy difícil. Hace años además, por ejemplo, eso también, que no está mal, digo, reconocerlo. Hace años que yo no cobro aguinaldo, digo, me encantaría volver a cobrar un aguinaldito. ¿Qué te parece? Yo volví a cobrar en este tiempo que trabajé en La Plata, pero hacía años que yo no cobraba aguinaldo en mi vida. Claro, es tremendo, una cosa que es una ley para todo el mundo. Uno hace trabajo durante años en empresas y no te reconocen esas cosas. Bueno, y encima están ocurriendo cosas como que radios muy queridas como Radio del Plata, de pronto están, no sé si mal manejadas por empresarios ineficaces o qué, pero están todo el tiempo al punto del quebranto. Sí, ¿no? Sí. Y aún así, mirá vos qué curioso, digo, aún así la radio va cuarta. Sí, la radio va cuarta, hay que recordar que iba segunda antes de los conflictos y que iba segunda y que era realmente un bastión de defensa de la democracia. Y lees, yo a veces leo ahí en internet algunas editoriales o de Polimeni, bueno, de algunos de los chicos que todavía trabajan ahí, y la verdad que te da ganas de llorar, una radio extraordinaria como era Radio del Plata, ¿no? Sí, yo hace muchos años que trabajo, porque yo vengo trabajando desde la era Arnequian todavía, de Plata, que tuvimos platea y diario. Claro. Y que no fue tan bien. Con Alicia. Con Alicia Petty, que no fue tan bien, teníamos un rating bárbaro.
Nunca, vos sabés que la radio, ese horario de 12 a 2, nunca más recuperó el rey que teníamos nosotros. Pero no me Hicieron cabe la menor millones de duda. cambios y nunca la radio tuvo el rating que teníamos con Alicia con ese programa, que era totalmente distinto a todos los programas de espectáculo. Además, es un horario tradicional de programa de espectáculos, desde que en su momento lo hacía Pantalla Gigante, digo, en ese horario del mediodía, primera tarde, digamos. Sí, es un horario ideal Divino, para ese. divino. Divino. Sí. Mirá que pusieron tira deportiva, pusieron de todo, nunca le fue. Nunca le fue bien como nos iba bien a nosotros. Fue una pena, fue una verdadera pena. Bueno, así que dos libros. Sí, 2 libros. Bueno, yo tengo esa gimnasia más o menos incorporada a mi vida y sé que si sigo el teorema del profesor Berbisky, que es 12 horas culo, Entonces uno logra. lo logro, sí. En algún momento se termina. Yo puedo pasar 12 horas en la máquina. El problema es que no me decido iniciar el libro, porque yo tengo, viste, yo soy muy prolija por ahí, muy trabajadora, o sea que lo puedo hacer. Pero estoy pensando ya seriamente, que es una pena que hay muchas cosas que la gente no recuerda, que uno fue testigo y tendría que... Bueno, si vos querés, un día nos tomamos un café y yo te doy algunas sugerencias. Muy bien, ¿En serio? me parece muy bien, las voy a aceptar, porque sos realmente un capo en eso y ya tenés una práctica de libros impresionante. Carlitos, te quería hacer una pregunta histórica. Sí. Decime, ¿vos estabas en el programa de Pepe Peña? Sí, claro. Ahí, bueno, ese es uno de los momentos previos, fue que nosotros... La noche del domingo. La noche del domingo. Sí. Porque yo fui a ese programa y fue invitada, creo que vos hiciste la sugerencia de invitarme. Puede ser, puede ser. Porque es una de las cosas que cuando me acordaba de eso, a ese programa a esa noche que fui yo, fue Nacha Guevara, que todavía me parece que estaba cantando en el Ditela. Y nunca me olvido porque tenía un sombrerito de red como el de los bebés. Nunca me olvido de esa noche. ¿Y yo sabes por qué me invitaron? Porque yo era la jefa de prensa de una organización de boxeo que venía a hacer de la competencia Luna Pared, de las cosas raras que yo he hecho en mi vida. Recién me acordé pensando en que te iba a consultar, pues yo tengo la idea que estabas vos y estaba Mario Mactas, estaba Hamlin. Y Hamlin. Sí. 1965, Canal 7, sí. 22 horas. Y ahí trabajó Paenza, trabajó trabajaba Blackie, no sé qué hacía, pero era un programa de deporte, trabajó Pinky. Sí, fue un programa único, sí, que programa realmente rarísimo. Y a mí, digamos, me contrató Pepe Peña por alguna nota que había leído mía en Confirmado, que fue mi primer trabajo importante, digamos. ¿Pero ahí en ese momento estabas en Panorama vos? No, en Confirmado. En Confirmado. Y entonces él me mandaba a ver un partido de fútbol que no era el partido más importante del domingo. En esa época se jugaban todos los partidos a la misma hora el domingo. El domingo, todos a la misma hora. Sí. No había nada de eso. No había intervención no había habido la brutal intervención de la televisión que vino después, ¿no? Muchos años después. Y entonces me mandaban a ver, suponete, Atlanta y Huracán, y yo tenía que comprometer a un jugador. Ese era mi trabajo, era ver el partido, ni siquiera para comentarlo, porque no me pedían... Pero vos tenías que... Tenía que producir un jugador. Producir un jugador para el programa. Y entonces iba después a los vestuarios y arreglaba por ejemplo, con Néstor Herrera, que era el arquero de Atlanta, ¿no? Bueno, sí, pasé un lindo momento. Era lindo, era muy atractivo porque era muy distinto para ese momento. Pero aparte el personaje que era Pepe Peña. No, el personaje que era Pepe Peña, era increíble, era realmente increíble. Pepe Peña además que era un tipo que venía de escribir en el gráfico, en la época en que escribían Pepe Peña, Panzeri y Lasati, eran Panzeri, que era... Sí, fue un gran momento del gráfico, de la revista El Gráfico, y entonces él también, como era muy agresivo, recibía muchas críticas. Y entonces una de las críticas, desafío que recibía era, bueno, a ver si venís a ser director técnico de algún equipo y a ver si seguís pensando. Y por eso fue
y después fue director técnico de Huracán. Huracán, 3 partidos. Y fue un fracaso brutal, brutal. Y bueno, y después él siguió como comentarista, con sus apreciaciones, ¿no? Fulano juega con un balde en la cabeza, bueno, sí. Bueno, y hablando de gracioso otros, y agresivo, ¿no? Sí, pero era gracioso y creativo, era muy creativo, sí. muy, como periodista era muy creativo. Sí. Yo quería también, aprovechando que estás vos... Perdón, y ese año, 65 también, al año siguiente en realidad, ahí la conocí a Pinky, y al año siguiente fui productor de Pinky en un programa que arrancó en el nuevo Canal 2, se llamaba Feminísima. Ah, me acuerdo de eso, pero en una época totalmente brillante. 66, y además 66. El Canal 2 arrancó como un canal diferente, Sí. era... Solo que no se veía, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente que el problema era que no se veía. Yo quería recordar, hablando así de gente que no pensaba como uno, pero que uno podía estar con ella, y qué sé yo, Antonio Carrizo. Y otros más. Pero el fenómeno Carrizo. No. Carrizo era un tipo casi de derecha, te diría yo. Y sin embargo, Pero cuando Carrizo... vos volviste, yo me acuerdo que cuando vos volviste de México, vos venías al programa y él te hacía el aguante hasta que él trataba de ayudarte a conseguir laburo. No solo eso, sino que me consiguió muchas cosas. Pero muchas. Por eso era... Por ejemplo, en el 76, cuando yo, digamos, cuando volví la primera vez de México, después me volví a ir en el 77, en el 76 él me consigue. Digo, che, habría que hacer un libro, son 25 años de la televisión argentina. ¿Sí, en serio querés hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Y entonces me consigue un contacto con la editorial Hachette, en ese momento existía la editorial Hachette, y hice el libro. Mi segundo libro es Televisión Argentina 25 años después. Y en la tapa está con el asesoramiento de Antonio Carrizo. Pero por eso, era una persona que ayudaba a la gente. Yo me acuerdo que tipo súper generoso. Súper generoso, y sobre todo con gente que no tenía nada que ver ideológicamente, porque eso hay que resaltarlo en estos momentos, claro. Que el problema es que la gente no es idónea, la gente no es generosa ni solidaria, pero además no tienen integridad. Porque Carrizo sí tenía integridad. Sí. Yo me acuerdo que cuando Pérez Esquivel le dan el premio de Nobel de la Paz, la radio dice no, él quiere entrevistarlo, y la radio dice no. Y Carrizo largó el micrófono, se fue a la calle y dijo, yo a esta radio no vuelvo más y yo no hago ese reportaje. Y ese reportaje se hizo. Y se iba. Pero aparte, digo, el tipo... Si uno pudiera, si alguien hubiera guardado muchas de las cosas que hizo Carrizo, Carrizo hizo un aporte a la cultura popular extraordinario. Por ejemplo, eso que hizo con Borges. 11 mañanas con Borges, de lo cual sacó un libro que ahora es inconseguible, pero es un libro divino, en donde Borges dijo cosas que nunca había dicho en ningún otro lado, en fin. Pero además, si había una cosa que vos podías traerle a Antonio cuando viajabas, era precisamente eso, ediciones de Borges en otros idiomas. Sí, yo me acuerdo que cuando hice un viaje a Alemania, que bancó la embajada alemana en el 90 exactamente, para ver a todos los lugares donde se hacía periodismo, yo de Stuttgart le traje dos ediciones de Borges en alemán. Y era alguien... Todas las cosas que hizo con Nini Marshall, que Nini Marshall nunca... Todas esas grabaciones que hacía, esas series de reportajes que eran maravillosos. Después otra cosa que creo que la estuvieron pasando ahí en el canal Volver, a ver, déjame pensar un poco, en el 67 debe haber sido, hizo, sí, ahí, 67-68, hizo un ciclo en televisión que se llamaba Los Argentinos, sí, de entrevistas impresionantes, desde Fangio a De Vicenzo, pero pasando también por Borges y Bioy Casares, ¿no? Sí, no, él hacía esas maravillosas mezclas. Por ahí un gran periodista deportivo, por ejemplo, siempre me entrevistaba a Gassman cuando venía, por ejemplo. Sí.
Siempre, Sí, siempre, sí, siempre, sí. siempre. Tenía esa cosa así de la generosidad. Y yo quería aprovechar con vos de recordarlo, porque solo los que lo vivimos de cerca sabíamos que era así. Yo lo recuerdo muchísimo y además él fue súper generoso conmigo, con Magda, con Dolina. Digamos, también de alguna manera en los inicios nuestros, que lo necesitábamos, nos dio lugar, nos apoyó, nos dio contactos. Y una de las cosas que yo hacía era con frecuencia ir ahí a Radio Rivadavia solo para escucharlo. Para escucharlo, sí. Y bueno, yo realmente, radio en serio empecé con él, porque él se le ocurrió que por qué no hacía algo y empecé a hacer esa columna Enriqueta que tuvo un éxito tremendo con él, ¿no? Que ya no firmaba Nora Lafont, sino que era Enriqueta que hablaba con él. Y la verdad que tuvo un éxito tremendo. Y digo, también la cruel biología que es la que rige nuestras vidas se ensañó particularmente con él. No merecía ese final que tuvo no de tantos años y de tanta agonía. Y de tanta agonía, y además... un sufrimiento terrible para un tipo para el que la palabra era todo. No podía hablar. No podía hablar, fue terrible, fue terrible, terrible. Además un hombre muy sensible. Yo me acuerdo para Malvinas que Blanquita, su hija, estaba en España. Lo que sufrió ese hombre porque tenía miedo por su hija era tremendo, tremendo, sí. Tremendo. Bueno, cada tanto hablo con Pepe, su hijo. ¿En qué anda Pepe? Y Pepe tuvo durante años un programa lindísimo ahí en lo que era la M750 de sus inicios. Ahora ya es una radio mucho más instalada, que era un programa cultural que hacía algún día del fin de semana, no me acuerdo si sábado o domingo, y muy referido a la ópera, que él es un gran entendido de ópera. Dejó la parte gastronómica, pues hace mucho que no. Sí. Hace mucho que él no. Él era el dueño de ese restaurante que se llama La Cátedra. La Cátedra. Sí. Y antes había tenido uno acá en el centro que tenía un nombre de algún lugar en la calle Talcahuano tenía algo de algún título de ¿cómo se llama? De algún tango de este hombre, no de Chiquilín, no era, pero algo por el estilo, porque era ay, no me sale el nombre del autor de Chiquilín de Bachín, el Horacio Ferrer. ¿Piazzolla y Ferrer? De Ferrer. Algo del nombre de Ferrer tenía el boliche que tuvo por ahí. Sí, no lo recuerdo. Pero un tipo, bueno, uno que los conoció de jovencitos a todos. Sí. A todos. Y a Blanca la última vez que la vi, sí, creo que un día que le hicieron un homenaje en vida, todavía Antonio, pero no estuvo él, ahí no era la 750, pero era ahí, en el mismo edificio, en Venezuela el 300. En Caras y Caretas. En Caras y Caretas. Eso. Hoy la 750 ha crecido... Sí. De un modo impresionante. No, impresionante, sí, la verdad que... El Grupo Octubre. El Grupo Octubre, que justamente inició el sábado pasado este nuevo festival... el Fixur. Sí, muy interesante. Sí. No sabes lo que es Sonia Braga, Dios mío. Qué mujer, qué cosa tan simpática y agradable. ¿La viste en la charla? No la vi, fui a la conferencia de prensa de presentación y fui a la presentación a la presentación del Big Sur ya, la inauguración del festival. Y ella en la conferencia entró, nos abrazó a todos, y dice, yo hablo portuñol, pero es tan graciosa, tan poco diva, ¿no? Y la inauguración también estuvo genial, el discurso que hizo, fue muy gracioso. Me encantó su película, Aquarius, tan actual. Sí, ella dice que es como que le planteó una nueva forma casi de su carrera, ¿no? Esa película. Y me encantaría, después que vi la película, digo, me encantaría conocer Recife, que nunca fui a Recife, y uno va a Brasil, pero a los lugares más tradicionales, ¿no?
Me encantaría ir a Recife. Ahora es una mujer, viste, en el Festival de Cannes que puso el cartel Foratemer, viste, es una mujer, Sí. además una mujer valiente, ¿no? Es decir, no... Sí. No, Sí. que da gusto eso, cuando alguien que vos te cae tan bien, que además tenga una postura buena hacia la vida, ¿no? Claro, claro. No, ella encantadora. Y ayer vi, no la había visto todavía, Yo, Daniel Blake. Ah, No sé si la viste. sí, es muy interesante. Extraordinaria película. Y lo que pasa es que Ken Loach siempre te sorprende, ¿no? En este tipo de cosas que tienen que ver con la gente. Digo, no solamente es una película conmovedora, sino que es una película que debería ver todo el mundo en este momento, ¿no? Y después decidir a ver a quién vota. Y claro, eso está cuando a uno le quitan todos los derechos, cuando para conseguir un empleo vos tenés que ser humillado por todo el mundo. Qué necesidad de humillación, pero parece que estamos sobre todo no la habíamos olvidado, o nunca fuimos tan humillados, pero últimamente eso que a gente discapacitada vaya a cobrar su pensión y vaya al banco y no le den nada, es de una humillación. No, el sábado veía en TVR una escena que no había visto en la semana de unas señoras viudas que iban a... ¿Viste lo que era esa escena de las viudas? Yo la había visto en la semana y la vi en TVR. Es tremendo. Es tremendo. Dice, el hombre se murió hace 20 años, dice. Sí, pero además, como decía una amiga mía, además es recordar que alguien se fue, no solo empezar a buscar. Y vos sabés que cuando uno busca entre los viejos papeles, se encuentra con cosas que a lo mejor no tiene ganas de recordar, o se encuentra con cosas que lo van a conmover y se va a llorar. No hay necesidad de... Hoy dijeron que no hace falta. Ah, hoy dijeron que no hace falta. Bueno, es el gobierno de si pasa, pasa. Si ¿no? pasa, pasa, pero además que seguro lo van a volver a aplicar en otro momento. Sobre todo si pasa, pasa. Después de las elecciones no va a ser si pasa, pasa. Claro, ¿Viste lo que le han hecho a los clubes de barrio? Sí. Que es todo, es ir contra cualquier tipo de derechos, ¿no? Los derechos no son algo importante para esta gente. Sí, sí. Qué pena, bueno, que nos ha tocado esto. Qué pena, ¿no? Uno pensaba, no sé, para nuestras generaciones, yo soy un poco más vieja que vos, pero para nuestras generaciones ya era ver por ¿Estás segura que sos más vieja? Sí, soy más vieja que vos. Yo soy la más vieja siempre. Siempre era la más chiquita y de pronto pasé a ser la más vieja. Pero la verdad es que... Claro, pero no lo digas. No me molesta. Lo que pienso es cómo se puede ser tan tremendo, ¿no? Hoy decían con razón que esa escena del señor que estaba subido al árbol y todo el mundo tratando hasta de darle plata para que se bajara, ¿qué es lo que creen que hay que hacer? ¿Viste? Pero además le daban 50 pesos. 50 pesos. Y yo cuando lo vi el otro día en TVR decía, pero ellos creen que es boludo, ¿no? Es loco. Es loco. Pero además que el hombre, claro, estaban todos ahí porque les arruinaba el hombre ahí, el operativo ese que viste que... Que era en la Villa de Flores, ¿no? La Villa de Flores, creo que era, sí. Entonces les arruinaba el operativo de exhibir lo que habían conseguido, ¿no? Claro. Entonces el hombre les estaba... Y además para eso, para exhibir eso, estaba hasta la ministra de Seguridad, ¿viste? Esa necesidad de ir a poner la cara donde no hay que ponerla, donde no existe no, eso. La orden esa que dio la ministra, sí, bájalo, que uno puede interpretar lo que le van a pegar un tiro, claro, ¿no? Bájalo de un tiro. Pero es casi patético el papel que hacen en todos los lugares, ¿no? Sí. Es muy desagradable ver. Yo digo, tengo que preguntarle a un jurista, decime, para hacer un allanamiento, ¿tiene que ir disfrazado como van disfrazados? Porque hoy estaban allanando la sede de Canillita, del gremio Canillita. ¿Sí? ¿De Plaine? Sí, estaban hoy seguía, desde la mañana y seguía. Estaban todos formados delante de la gendarmería, con los cascos, las cosas, y rompen la puerta. Cuando uno
uno no rompe la puerta después que no le permitieron entrar, no tiene que golpear, mostrar la ley de mostrar el documento y después entrar. La orden de allanamiento y después entrar. ¿Por qué hemos cambiado esto? Porque si dijéramos, hay grupos armados, delante vos por ahí podés... ¿Y por qué se sabe por qué lo castigaron a Plaini? Porque lo castigaron a Plaini porque parece que no era la documentación que presentó para la elección, no era la correcta. Unas cosas, yo el otro día recordaba, viste, estos 3 años en suspenso que le dieron a Vudú, ¿no? Sí. Por la adulteración del 08, o como se llaman las cosas. Que además no estaba nunca probaron que la letra era de él, era una adulteración que suelen hacer y todo el mundo en algún momento lo ha hecho los gestores. Que a lo mejor ni se enteró que había que adulterar algo. Y es muy probable. Es muy probable. Además es un delito más que pequeño, le aplican documento público. Yo digo, Susana Jiménez compró un auto que era para discapacitados falsificando todo. Además que ella evidentemente no es discapacitada. Y además lo escondió en el campo y lo tapó con heno para que nadie se diera cuenta, o sea que ya ahí ya sabía lo que estaba pasando. ¿Alguna vez le pasó algo? No, todo lo contrario, sino que seguramente la aplaudieron por viva. Pero escúchame, es como terrible, ¿no? Porque eso sí es un delito grave, porque está usurpando, no solo está falsificando un documento público, sino está usurpando algo que le corresponde a otro, ¿no? Nada. Todo el staff del gobierno está procesado, no les pasa nada, no les allanaron nada, no le retiraron a la Michetti la computadora de la casa, por lo menos para saber si algo de la asociación esa que dice tener esa fundación existe. Ni eso. Nada. Es muy vergonzoso que exista una justicia que actúa así. Y ya nos enteraremos qué fue lo que pasó con Plaini, porque Plaini pasó seguramente a ser un enemigo de alguien. De Clarín parece, ¿no? Y bueno. De Clarín, parece que el problema es con Clarín. Tiene que ver con eso, seguro. Qué tremendo que, digamos, el arma más poderosa que tienen todos los fondos de inversión del mundo, que son los que manejan el mundo en este momento, que ponen presidentes, sacan presidentes, todo eso, es más, cosa es que es más, aparentemente es más importante o más interesante que la guerra en este momento, ¿no? Porque lo que se puede hacer teniendo el monopolio periodístico de los países y... Teniendo los medios. Toda la información, ¿no? Bueno, y ahora creo que se viene una cosa muy importante, porque la semana pasada se anunció la fusión del grupo Clarín con Telecom. Cablevisión era 40% de un grupo que se llama Fintech, y Fintech es el dueño de este grupo que se asoció ahora con Clarín. Bueno, que van a tener características monopólicas, nadie lo duda, ¿no? Pero además es grave porque aún en Estados Unidos el monopolio periodístico está prohibido. Está sancionado. Está muy sancionado, eso lo cuidan mucho. Alguien que está acusado de ser... Es grave, es un delito grave en Estados Unidos. Sí. Y ni hablar en el tema de las comunicaciones o en el tema de la... Ahí las empresas están muy separadas. Quien tiene diario no puede tener telefonía, por ejemplo, no puede tener cable. Esto le va a permitir ahora a Clarín tener telefonía. Por eso, ahora tiene y a Telecom tener cable. Por eso, y esto no se puede. Y creo que en las legislaciones de los países importantes no se puede hacer. Bueno, hay que estar atento con eso. Parece que, obviamente, vos viste cómo son estas cuestiones de negocio, ¿no? Saltaron inmediatamente el dueño de Claro, que es uno de los hombres más ricos del mundo, mexicano, se llama Slim. Es Slim, ¿no? Es Slim. Sí. Y Telefónica, que está pasando un muy mal momento en España, mal momento financiero, económico. Y saltaron ya muy cerca. Y lo van a llevar a tribunales internacionales probablemente, porque como esto no se lo van a bancar. No se lo van a bancar. No.
Yo creo que no se lo van a bancar porque esto no está permitido en ninguna, no hay antecedentes jurídicos de que esto esté permitido. Así es, así es. Y es grave. Pero bueno, hay que ponerle atención a eso, ¿no? Porque eso también puede cambiar de algún modo la configuración mediática de los próximos años. ¿Pero qué te parece? Pero además, escúchame, yo me Digo, acuerdo. más tipos, más, digamos, sectores poderosos, más grupos poderosos y menos grupos independientes. ¿Pero qué te parece? Fíjate vos que yo me acuerdo que en esa época todavía alguna vez iba, Mirta Legrand, cuando trabajaba para Canal 9, que tenía los estudios ahí en la 9 de julio, bueno, Sí. justamente estaba por producirse la venta de los canales, cuando yo fui a ese programa. Y entonces ella preguntaba, y yo dije, estoy absolutamente en contra que los diarios compren los canales. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, porque va a ser muy difícil para los trabajadores. Aquella licitación fue la medida de Clarín porque habían derogado el único artículo que impedía, era el artículo 45 de esa ley que finalmente se había convertido en una especie de objeto de humorismo involuntario porque estaba superada por el tiempo, por el uso, las costumbres. Pero fue hecho a medida. Pero claro, pero a los trabajadores nos iba a perjudicar mucho. Tenías un solo patrón de todas las posibilidades de trabajo que tenían. ¿Por qué razón? Sí, ese libro está interesante, ¿no? Es muy interesante y la verdad que José Carbonell es un divino y cuenta muchas cosas. Yo, el día que él lo sigue presentando en muchos lugares y fui cuando lo presentó acá en el Homero Mansi, en el Centro Cultural Homero Mansi, y yo dije que además lo quería él y lo respetaba por haber hecho este libro, porque tiene un montón de cosas que yo sé que son ciertas. Yo las viví en esa época en Canal 13 y yo sé que todo lo que cuenta él es de verdad. Viste que no te pasa con muchos libros que cuentan, algún libro muy famoso que hay por ahí sobre cosas que pasaron en algunos lugares donde yo trabajé, no son ciertos. Y este libro es de verdad todo. Y además quiero mandarle un abrazo porque sé que perdió a su hermano hace muy poquito, la semana pasada, y fue un dolor muy grande para él. Así que a José Carbonelli, el autor de este libro, del cual hemos hablado ya en Periodismo en Emergencia, es un compañero que vale la pena. Es uno de los tantos despedidos de lo que Ariel se hizo cargo. Y bueno, son estas cosas que han pasado en nuestra vida, pero hay que estar cada vez más atentos, porque lo que se viene es peor. Bueno, vamos a ver. No, pero me refiero que lo que quieren hacer es peor, ¿viste? Sí. Estos señores que son los dueños del mundo, lo que quieren hacer, no solo en la Argentina, en todas partes del mundo, y es peor. Y hay que estar muy atentos para que no nos pase. Carlito, qué lindo que es tenerte acá. Vamos a recordar que sus oyentes lo pueden escuchar a Carlos los sábados. Los sábados de 18 a 19, el programa se llama El Lugar del Otro, entrevistas dobles porque, bueno, antes tenía un espacio que me permitía invitar a 4 y ahora Estaba en el espacio tradicional estabas a las 2 de la tarde. Sí, 12:30 a 14:30. 14:30, que es un espacio tradicional de esos programas. Alguna vez ese horario lo tuvimos con Alicia también, en Nacional. Claro. Y la verdad es una pena que hayas perdido ese horario. Bueno, pero inventé otro programa. Inventaste otro programa y me decías que invitás hermanos, parejas. Sí, hermanos, parejas, digo, ahora por ejemplo estaba detrás de, a ver si vienen Miguel Ángel Solá y Paula. Sí, y el último sábado estuvieron Susana Cardoso y Pablo Lago, que eran los guionistas de La Leona, porque ganaron el Martín Fierro. Bueno, eso, así. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y se te ve bien? Sí, por suerte sí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Las hijas bien? Todos, la verdad que todos. Yo digo eso, estoy muy bien de salud, el marco no acompaña. Sí. Es buena, esa te la voy a copiar. Me parece. Te la voy a copiar, el marco no acompaña. Yo digo en la Argentina, pero eso, el marco no acompaña, está bien, está bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, en un ratito estuvo acá, tuvimos el placer de tener a Carlitos Ulanovsky con nosotros y bueno, en un ratito
ratito más seguimos en Periodismo en Emergencia. Ya volvemos.